nos dan una referencia, dice, y 6 días después, posiblemente alude al día de Dios, 6 días después, sábado o en el Nuevo Testamento, el domingo, pasados los 6 días de la creación. ¿Qué 6 días se refiere? Este texto viene narrado en Marcos después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, cuando Dios, a través de Jesús, le confía al Pedro las llaves de la iglesia. Ha pasado esa semana y también esa semana evoca la creación. Y en la creación, para que la creación sea plena, sea completa, tiene que haber un día donde nosotros nos relacionamos con el Padre. El domingo pasado también la primera lectura hacía referencia a la alianza, y decíamos ese día el significado que para Schoenstatt tiene la alianza como compromiso de la otra parte, no solamente pedirle algo a Dios, sino darle algo. Hoy, sumando a esa idea, cuando entramos en el santuario, muchas veces leemos en el frontal del altar: nada sin ti, nada sin nosotros. Esa necesidad de la mediación de la Virgen también es la necesidad de la creación y del mundo en relación con Dios, en una alianza consciente, en una comunión plena para poder hacer eficaz la obra de la salvación. Y en ese contexto también tenemos que interpretar la narración de la transfiguración de Jesús. Algún datito más exegético, un poco por la galería, pero bueno, para ilustrar la homilía. Tomamos a Pedro, Santiago y Juan, 3. El Evangelio muchas veces hace estos triunviratos en la Iglesia, que son signos de la pertenencia a la historia y son signos que también nos recuerdan la Trinidad. También tenemos triunviratos de mujeres, no empecemos con los machismos ahora y esas cosas modernas. Tenemos en Juan a María de Salomé, y la otra María. Tenemos también triunviratos de mujeres, no nos aflijamos por eso. Jesús que se manifiesta, Jesús que no actúa solo, Jesús que revela su comunión con el Padre también a la comunión con los hermanos, y no precisamente porque estos hermanos sean especialmente maravillosos, porque tenemos a Pedro que lo negó antes de la pasión, tenemos a Santiago, a Jacobo y a su hermano Juan, que también hacían de las suyas. ¿Recuerdan este itinerario que Jesús sube a Jerusalén, pasando por el Tabor, sube a Jerusalén y mandó preparar su viaje para Jerusalén? ¿Recuerdan? Y viene Santiago y Juan de una ciudad de Samaria que no los quiso recibir, que no les quiso dar alojamiento, y le dicen cándidamente a Jesús: Jesús, no nos quisieron dar alojamiento, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo sobre esa ciudad? Qué personajes, qué poca paciencia. Y Jesús los llama y los lleva a ellos como testigos de ese momento tan privilegiado, como también los va a llevar de testigos al momento privilegiado del Getsemaní. Otro datito exegético: el monte. Subió un monte muy alto, simbólicamente el monte de Galilea. En el fondo, lo entendemos bien, toda la liturgia de hoy nos lo recuerda, es el monte de la cruz y de la Pascua. Es como si Jesús los hiciera y nos hiciera ascender para descubrir la verdad, para que también nosotros podamos tener una transfiguración, en griego metamorfosis, metamorfosensei, se transfiguró, cambió de forma, y también el Señor quiere que cambiemos de forma en ese monte de su presencia. También la primera lectura, ¿recuerdan? Ya la primera y la segunda lectura nos hacen poner en la perspectiva del sacrificio, en la perspectiva de la Pascua. El relato del Génesis nos habla de Abraham, del famoso
episodio con su hijo, que lo va a ofrecer al monte Moria. Saben dónde está el monte Moria, ¿no? Lo conocen todos, o menos por foto. Es donde está Jerusalén, la mezquita del techo dorado. Ese es el monte Moria. Cuando uno entra a la mezquita, tiene una estructura como si fuera una reja, y hay una parte donde uno mete la mano y puede tocar la roca donde la tradición dice que fue el sacrificio de Abraham. Y la roca, cuando saca la mano, tiene perfume, porque a la mañana, antes de abrir la mezquita, como en tantos lugares de Jerusalén, ponen aceite perfumado en esa piedra que recuerda este episodio. Y todo su significado tipológico, porque Abraham no tuvo la necesidad de sacrificar a Isaac, pero nos recuerda San Pablo en la segunda lectura que Dios no escatimó, no ahorró a su propio Hijo, sino que lo ofreció por todos nosotros. Y dice Pablo, si Dios ofreció a su propio Hijo, ¿no nos va a hacer los favores que necesitamos? ¿Cómo tenemos que intensificar la fe? Pero en clave de alianza, como decía el padre Kentery, no en clave de magia, en clave de alianza, de darme, de donarme, para que el Señor también haga su obra en mí. Como sucede en el Monte Tabor, en la Transfiguración. Jesús va camino a su pasión. Anunció la pasión antes y la va a volver a anunciar ahora. Entonces Jesús tiene, como decía también el otro texto evangélico, que se le aparece Moisés y Elías, signo del Antiguo Testamento, pero no hablan. Moisés y Elías, signo del Antiguo Testamento. Pedro, en nombre de los tres que lo acompañan, tiene la tentación de quedarse en el Antiguo Testamento. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué? Porque pasar al Nuevo Testamento significa ir a Jerusalén significa ir a la pasión, ir a la cruz. Ir a Jerusalén significa un fracaso, humanamente hablando. Pero recordemos que paradójicamente los fracasos para Dios son éxitos, son triunfos. El fracaso de la cruz es el mayor éxito que pudo haber logrado alguien para el mundo, salvar a todos desde Adán hasta el último hombre cuando se sumergen en esa corriente de gracia y salvación. Pero claro, nosotros también a veces en nuestra vida, las cruces, que quiera venir detrás de mí, que tome su cruz y me siga. ¿Cuántas veces soñamos con tener otra cruz? Pensamos que la cruz del otro es más fácil o que otra cruz, desde cosas muy profundas, con este sentido teológico espiritual, y desde cosas más inmediatas. ¿Cuántas veces como sacerdote he escuchado, padre, cambié de trabajo porque no aguantaba más esto, aquello, y es peor todavía? No nos metamos acá, pero lo menciono simplemente para que quede de testimonio. ¿Cuántas veces se cambia una pareja por otra y después cómo estamos, no? La cruz, tu cruz, no es todo éxito, no es todo lo que tenés ganas. No es, como yo le digo a veces a los chicos de los colegios, ¿cuál es el sueño de ustedes? Que es el sueño de muchos grandes, aunque no lo expresamos tan claramente. Hacer lo que me gusta cuando tengo ganas. Eso es imposible. Hacer lo que me gusta cuando tengo ganas. No, tengo que tomar la cruz de cada día y seguir, tengo que continuar, tengo que pasar página, como va a decir el prefacio, por la cruz llegar a la gloria de la resurrección, como van a reinterpretar los padres latinos, per crucem ad lucem, por la cruz a la luz. Y Pedro sale un poco de esa tentación de quedarse en el Antiguo Testamento con las palabras del Padre. La voz del Padre, que resuena desde lo alto, proclama que Jesús es el Hijo predilecto, como en el bautismo del Jordán, pero aquí añadiendo, escúchenlo. Para entrar en la vida eterna es necesario escuchar a Jesús, seguirlo por el camino de la cruz, llevando en el corazón, como Él, la esperanza de la resurrección. Spe salvi, estamos salvados en esperanza. Y hoy podemos decir,
metamorfosé, transformados también en esperanza, cuando tratamos de conformar la voluntad nuestra con la voluntad del Padre. Cuando Jesús le dice que sí a la misión del Padre, cuando Jesús acepta el fracaso, entre comillas, cuando Jesús acepta la cruz, se conforma la voluntad humana de Jesús enteramente con la voluntad del Padre. Y entonces cambia de forma. Entonces sus vestidos resplandecen. Aquí tenemos otro detalle exegético que nos recuerda a nosotros mismos, el bautismo. En el bautismo recibimos la vestidura blanca. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, esa vestidura se vuelve más blanca todavía, como la de Cristo. Cuando nosotros nos escapamos de la voluntad de Dios, esa vestidura se oscurece, deja de brillar con la intensidad y la fuerza con la cual Dios pensó. Y recordemos que litúrgicamente hablando, el itinerario de la Cuaresma nos lleva a renovar en la vigilia pascual nuestras promesas bautismales para que, como dice la oración, cuando el sacerdote o el diácono o el obispo ponen la vestidura blanca al nuevo bautizado, que esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad y con la ayuda y la palabra, el testimonio de tus familiares, logres mantenerla inmaculada hasta la vida eterna. Mantener inmaculada nuestra vestidura blanca del bautismo es necesario para ello estar en comunión, en unión con la voluntad del Padre. Aceptar la cruz para que la luz de Dios brille en nuestra vida. Con el vestido del bautismo, hermanos, tenemos lo necesario para enfrentar la cruz. Pero a veces, como Pedro, hemos dicho, nosotros preferimos el Tabor al Calvario. Pero no queda otra que enfrentar la dificultad. Vamos a pedir al Señor la fuerza para siempre poder cargar nuestra cruz y seguir adelante hacia la luz. San Juan de la Cruz decía que desde que el Padre habló en el Tabor y dijo de Jesús, escúchenlo, Dios se hizo, dice San Juan de la Cruz, Dios se hizo en cierto sentido mudo. Ha dicho todo, no tiene cosas nuevas que revelar. Quien le pida nuevas revelaciones o respuestas le ofende, como si no se hubiera explicado claramente todavía. Dios sigue diciendo a todos la misma palabra. Escúchenlo, lean el Evangelio, ahí encontrarán ni más ni menos lo que buscan. Queridos hermanos, vecinos al santuario, renovamos nuestro nada sin ti, nada sin nosotros. Que María nos ayude a reconocer y a seguir al Mesías del Nuevo Testamento. No nos refugiemos en la montaña, aceptemos que la cruz es parte de la vida y entendamos que solamente por la cruz llegamos a la luz. Creo